Eh, la ayuda idónea no me dejó dormir. Eso sí está buena. Es esa ayuda idónea, digo, bueno, Dios, ¿no? Y bueno, así estamos. Estamos mirando el paralelo de Adán, el primero y el segundo. Ambos crecieron en estatura y en sabiduría. Estábamos viendo esas verdades. Okay. O sea, eso para mí cambió todo leyendo el 1 Corintios 15, del primero y el segundo. Qué lindo, hermoso leerlo con estas verdades, ¿no? Y ver esa que eran igual, sin pecado. Pero estaban dependiendo, estaban conociendo a ese Dios. Es un totalmente dependencia, no había pecado. Y eso es impresionante de ver eso. Sí, muy, muy hermoso. Y en la historia, Dieguito, ¿cómo vamos ahí? En la historia, terminamos en 2:25, Jarito. Estuvimos mirando desde el 10, desde el 8 más o menos, hasta el 25. 2:25, ¿sí? De Génesis, ¿no? Sí, de Génesis. Sí, de Génesis. Y el paralelo que hicimos fue... sí, ya, ok, con cómo crecía en estatura y luego sí, Jesús, cómo sabía ya el Antiguo Testamento, sí. Ya, ok, perfecto. Entonces, 2:25, retomamos ahí. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Bueno. Habla de ambos. Cuando se escucha la palabra en español ambos, ¿a cuánto se refiere? Dos. Eso indica dos siempre. Entonces, ahí está hablando de dos que estaban desnudos. Pero dice, Adán y su mujer no se avergonzaban. O sea, la historia es espiritual y lo que están narrando físicamente, pues es la comprensión humana. Ahora, ¿por qué no hay vergüenza? Porque no hay pecado y estaban... Ok, sí, perfecto, pero ellos sabían que no había pecado. No, estaban en perfección. Exacto, entonces, ¿qué conocían? No había nada. Exacto. ¿Qué tenían que conocer para saber que están desnudos y no se avergüenzan? ¿Esa desnudez es física o es espiritual? Es espiritual. Muy bien, entonces, ¿qué conocimiento tienen? Un conocimiento pleno de Dios. O sea, ¿qué les había enseñado Dios? En el capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién es Él? ¿De dónde? ¿Quién es Él? Claro. Exactamente, los atributos de Dios. Conocían a Dios. Ahora, sin pecado y sin nada, pues está entrando esas verdades al espíritu directo, como Jesús. Entonces, conocían quién era Dios y ya habían, Dios les había participado la hechura del huerto con Adán, cuando Dios plantó el huerto, y era espiritualmente que lo había hecho ya, y físicamente sale por la comunión que tiene ese espíritu hijo de Dios, y sale por lo físico para manifestar esa relación espiritual perfecta. Luego habla de una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, pues sí, físicamente la va mostrando cuando coloca al hombre ahí al frente y le enseña el nombre de los animales. Pero luego hace la mujer,
Pero ¿qué hace con la humanidad Dios? Duerme. O sea, no le da ninguna participación. En el huerto le da participación. En la humanidad, en el nombre de los animales, le da participación. Pero cuando hace a la mujer, no. ¿Por qué razón? Porque en 2:7, cuando hace al hombre, no había absolutamente nadie, sino solo Dios para hacer al hombre. Igual con la mujer pasa lo mismo, solo que toma, hace una operación ahí, abre y saca una costilla, cierra la carne y de esa costilla hace una mujer. Y cuando la trae el hombre expresa, esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, ese es el soplo, ese es el aliento que Dios coloca en Adán, el aliento, que es la parte física. Y la vida es cuando dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra varón es espiritual, o sea, el mismo espíritu de Dios entra en Eva y le coloca un espíritu hija de Dios que lo une al espíritu de Dios. Y de ahí entonces pasa a lo del grande es este misterio, cuando dejará a papá y mamá, e indudable, pues Adán y Eva físicamente no tienen papá y mamá, pero como la historia es espiritual, entonces ahí ya nos ayuda a entender que sí hay un papá y hay una mamá, que se va a desarrollar más adelante, pero que está desde el principio. O sea que eso que habla ya en 1:26, entonces dijo Dios, hagamos, ahí está el plural ya, que ahí están, pero nos lo va revelando progresivamente, que en las lecciones del viernes estamos mirando más lo físico, pero aquí estamos mirando lo espiritual, es decir, viendo ese fundamento que ya nos colocó antes. Y luego dice que ambos están desnudos. Y desde el versículo del capítulo 2, desde el versículo 4, ya aparece el nombre de Dios compuesto. Jehová Dios, cuando hace al hombre, Jehová Dios, y luego en el 8, Jehová Dios plantó, ahí sigue el nombre compuesto. Cuando llega a 2:25, dice ambos. Y eso es espiritual y eso tiene que revelarlo él. No es, digamos, manejable decir, esos son los mismos. No. Ahí se está dirigiendo que ambos están desnudos. Y esa desnudez de esos ambos es reflejada por lo físico y no hay vergüenza. Entonces, espiritualmente, esa desnudez, ¿qué significa? ¿Qué están mostrando esa desnudez de Dios? ¿Qué atributo, qué virtud de Dios se está mostrando ahí? Podría Santidad. ser la santidad, sí. Sí, Gustavito, creo que tienes apagado el micrófono. Tenés razón, tenía apagado el micrófono. Sí, pureza. Exacto, la pureza, la inocencia, la santidad de Dios. Manifestado por lo físico, están desnudos. Y el conocimiento, como es espiritual, no existe lo malo, existe lo bueno. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y quién es ese bueno? Dios. ¿De qué manera? Ley. Miremos en 1 Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer versículo 8. Por favor, repítelo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Gracias. Sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, la ley es buena, Buena.
Pero ¿quién tiene que manejarla legítimamente? Uno mismo. ¿Quién? ¿Uno? Dice No, que sí, uno. Uno. ¿Y quién es ese uno? El único. Cristo. Es el único que la puede manejar legítimamente. El humano no, porque el humano sabe el bien y el mal. Por eso esa ley, antes del pecado, en capítulo 1 y 2, es buena. Por eso él nos repitió en cada día y vio Dios que era bueno. La luz era buena. Cada creación iba diciendo y vio Dios que era bueno. Porque todo lo estaba haciendo por la ley, bueno. Y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le haría yo idónea, pero como la historia es espiritual, porque Dios es el que está habitando y andando, por eso esa prohibición es de Dios para Dios. Sí, involucrado el Hijo de Dios en la humanidad, que eso es lo que vamos a mirar entonces como qué sucede ahí espiritualmente ya. Romanos capítulo 7. Romanos 7 y vamos a mirar el versículo 12. De manera que la ley ciertamente es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí están los atributos de la ley. Como existía en el principio. Porque después vamos a ver que viene el mal y cómo se manifiesta el mal. Y cómo está ejerciéndose el mal a través de la humanidad. Y el versículo, ahí abajito, el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. La ley es espiritual. Porque ya vimos que la ley es el que busca al ser humano y vamos a entrar en ese capítulo para poderlo ver claramente con la historia. Entonces, regresemos al 2.20 atrás a Génesis y vamos a leer 1.31 de Génesis. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Muy bien. Estamos en el sexto día. En el capítulo 2, el sexto día está terminando cuando ambos están desnudos, porque es cuando hace a la mujer, el sexto día. Y cuando entrena al hombre con las prohibiciones, cuando hace el huerto, cuando le pone el nombre a los animales. Ese es el sexto día. Por eso el ciclo se cierra ahí en 1.31. Porque si hacemos una armonía entre capítulo 1 y capítulo 2, eso encaja perfectamente. Dice, vio Dios que era muy bueno. Aquí dice que era bueno en gran manera. Es decir, Dios calificando su bondad, su atributo de bueno, demasiado bueno. Y dice que todo lo que había hecho, todo, absolutamente todo. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios
había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios... ¿Algo faltó? El 3. Sí, sí, dale. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque Él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Muy bien, entonces el número 1 habla cerrando el ciclo. Fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos en 6 días. En el versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Encierra una sola obra. ¿Cuántos ángeles hizo? ¿Cuántos planetas hizo? ¿Cuántas estrellas hizo? Millones, millones, millones. Pero todo lo encierra en una sola obra. Y dice que reposó el día séptimo. Dios reposa en el día séptimo. Ahora, ¿Dios necesita reposar? No. Absolutamente no, porque es autosuficiente. Pero él en limitación lo hace para participarle a la humanidad, porque él enseña por lo que dice y por lo que hace. Lo dijo, lo creó y lo hace en limitación porque él descansa para enseñar al ser humano por lo que dice y por lo que hace, que la humanidad es la que tiene que descansar. Porque él como Dios no necesita. Y en el versículo 3 dice que bendice Dios al día séptimo. Bendecir es decir bien del día séptimo. Y lo santifica. O sea, aparta ese día. ¿Y por qué razón lo aparta? Dice porque en él reposó. Me gusta la versión que leyó Cristian. Aquí dice porque en él reposó. Y ese él está tildado. ¿Qué significa? Es un pronombre personal. En el 2 descansa en el día para enseñar, pero en el 3 descansa en él para decir que todo está creado. No tiene que estar creando y creando, porque está ya todo hecho. Desde luego, él está desarrollando ya su historia. En el capítulo 2, ese huerto, aunque lo está haciendo el sexto día, ya estaba hecho en los 6 primeros días. Obviamente que lo físico no concuerda con lo espiritual, pero la historia verdadera es espiritual. Porque nos vamos por lo físico, pues entonces no concuerda. ¿Cómo así que si lo hace el sexto y ya está hecho y no ha pasado el séptimo día? Pero como no se puede interpretar por lo físico, sino por lo espiritual, y el que lleva ese hilo conductor es el Espíritu Santo. Por eso, él desarrolla su historia y lo que pasa de ahí en adelante, en toda su historia, hasta el capítulo 22 de Génesis, todo ya está hecho. Solo que él pasa en limitación dentro de esa vasija de barro, en su propio templo, habitando y andando, y en esta oportunidad, el que está habitando y andando es el Padre. Él es el que está andando. Y hay otros dos ahí que no sabemos quiénes son todavía, aunque como ya hemos visto toda la historia ya, y ya vimos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, por revelación ya lo sabemos. Pero aquí espiritualmente nos está sobreedificando, porque es la sobreedificación que Él está haciendo con ellos en nosotros, por participación. Entonces, él no, digamos, los eventos que vienen, el pecado, el diluvio, la Torre Babel, todos los eventos que siguen de el éxodo, la toma de posesión de la tierra, el nacimiento de Jesús, la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección, ya están hechos. La ascensión, y en su momento nos va a mostrar cuando
ocurra el pecado, ¿desde cuándo está hecho? Porque si ahorita pasamos, hay términos que no se encuentran, porque eso ocurre cuando está el pecado. Cuando llega el pecado en la historia física, ahí es cuando Dios nos va a mostrar espiritualmente qué fue lo que pasó interiormente. Porque sí, vimos en las clases del viernes que sí, Adán y Eva separados, muertos, sí, que aparece la ley ahí y que Dios habla con la ley, pero fue más enfocado en la humanidad y con los principios de Dios que Dios habla es él con él. Pero como la historia es de él, en esta parte nos va a ayudar a entender directamente lo espiritual, qué fue lo que pasó, porque ya nos mencionó allá en el panorama que nos dio que si alguno destruyera el templo de Dios, yo le destruiré a él, porque el templo de Dios santo es. O sea que ahí hay un juicio de destrucción entre ellos, porque el único que puede destruir el templo de Dios es Dios. Y ese que va a destruir al que lo hizo también es Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender. Y por eso es importante esa ayuda idónea. Porque si van limitados ahí, o si va limitado el que está habitando y andando, y ya todas las obras están hechas, ¿cómo se va a pasar? ¿Cómo va a pasar por esas obras? Porque aún el Hijo de Dios está en limitación. Y si él también está en limitación, indica que va a la misma estatura a la cual está haciendo crecer a ese Hijo de Dios, en igualdad. No hay ninguna ventaja del que está habitando y está andando, y eso nos lo va a mostrar en la historia. Capítulo 3, versículo 1. Me está gustando, Jairo, me está gustando mucho. Me está gustando porque tengo un entendimiento que creo que esa destrucción de ese templo me freno, no lo voy a decir, lo que creo que puede ser, pero me gusta. Si es así, qué maravilloso es eso. Qué maravilloso. Sí, ya Dios te ha alumbrado, ay, seguro que ya le ha alumbrado, pero se necesita que la palabra baje eso. Eso es maravilloso. Uy, no. Es muy duro, pero maravilloso. Entonces la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Muy bien. El capítulo 2 termina en una armonía perfecta, mostrando una santidad, todo bueno, todo perfecto. Y ese capítulo 3 comienza con una palabra pero, que gramaticalmente implica una idea contraria. El Espíritu Santo está contando esta historia y está diciendo que la serpiente, se está mencionando que una serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hasta ahí. En este momento no ha entrado el pecado todavía. El hombre y la mujer no han comido del fruto. Luego está esto en perfección. Dios nos está contando es que ese animalito, porque se está refiriendo que es más astuta de todos los animales que Jehová Dios había hecho. Entonces implica que ese animalito tiene una astucia como más evidente. Pero hoy, analizando con nuestra mente dañada, cuando uno dice que hay astucia, inmediatamente nosotros comprendemos que hay ventaja, que hay algo ahí que no es correcto. Pero aquí, al no entrar el pecado, esa astucia, según Dios, nos la tiene que ayudar a entender espiritualmente. Porque lo que está mostrando es que ese animalito
sobresale de todos los animales. O sea que como más vistoso, que haciendo una mirada general, ese animal sobresale. Pero, o sea, es una astucia perfecta. Y el problema, ¿dónde comienza? Dice, la cual dijo a la mujer. Esa serpiente habla y se está dirigiendo a la mujer. ¿Y por qué está hablando ese animal? Si Dios no le dio a los animales el hablar, solamente a la humanidad le puso la imagen y la semejanza, la capacidad de una inteligencia, una voluntad y unas emociones con la capacidad de entender y conocer a Dios. Pero, ¿por qué habla? Y además esa pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, pues Dios tiene que ayudarnos a entender por qué está hablando. ¿Y quién es? ¿Y dónde está Dios? Para tal efecto, pues tenemos que repasar una historia que ocurre entre capítulo 2 y capítulo 3 y que espiritualmente Dios nos debe a cada uno de decir dónde va esa historia. Porque terminamos el séptimo día y todo perfecto. Pero con esta historia nos va a afirmar cuándo ocurrió. Así es de que tenemos que repasar un poquito a los ángeles. Salmo 148 del 1 al 5. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabad en las alturas. Alabad vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y a las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. ¿Qué salmo, Robert? 148 de 1 al 5. Muy bien. Gracias. Entonces ahí está hablando ya de su creación, de la manera como ya hablamos del sol y la luna, ahora está diciendo que le alaben, hasta el agua que está arriba en los cielos. También dice los ángeles, en el versículo 2, vosotros todos sus ángeles, pero en el 5 dice, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. O sea, ¿cómo creó el sol, la luna, las aguas? Con su palabra. Igual los ángeles, los creó, él mandó y fueron hechos. Los ángeles fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Y cuántos ángeles hizo? Y Dios necesitaba ángeles. ¿Y qué son los ángeles? ¿Y cuál es el oficio de los ángeles? Vamos al Salmo 103, 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bueno, aquí nos está describiendo el hacer de los ángeles. Está diciendo que lo bendicen, que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios. O sea, Dios habla y ellos
ejecutan esa palabra. Dice que obedecen cuando Él habla, lo bendicen y son ejércitos. Ahora son ministros. ¿Qué significa ministro? Y hacen la voluntad, esos ministros. ¿Qué decías? Son siervos. Sí, exactamente, porque en el gobierno de Dios es diferente al gobierno humano. En Marcos capítulo 10, verso 42. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? 43, dale. Pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta el 45, dale, por favor, Cris. Cualquiera que anhele ser primero entre vosotros será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, entonces Dios nos hace el paralelo ahí entre los gobiernos humanos y el gobierno de Dios. Y dice que los gobernantes se enseñorean de las personas. Es decir, ellos no sirven, sino antes mandan. Pero dice, entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El diálogo entre ellos. Y por eso nos presenta el modelo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el modelo, el mismo. Él vino como siervo a entregar su vida. Entonces, si esos ángeles dice que son ministros, o sea, son servidores, ellos sirven a Dios. Y ahora, ¿por qué los ángeles bendicen, ejecutan su palabra, obedecen su palabra y le sirven a Dios? ¿Qué motivación tienen para hacer eso? Conocimiento. Listo. Ya nos enseñó que ellos conocen a Dios y porque saben quiénes deciden seguirle o no seguirle, permanecer o no permanecer. Y no les dio ninguna prohibición. Así es de que ellos, lo único es permanecer o no permanecer, eso es lo que tienen que decidir. Entonces, con eso en mente, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer versículo 11, 12 y 13. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: oh hijo de hombre, entona un lamento para el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Jehová: tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, onice, jaspe, zafiro, turquesa y berilio. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engantes. En el día que fuiste creado fueron preparadas. Muy bien. Ezequiel es el escritor físico, el que inspira esa palabra es el espíritu que vive
dentro de Ezequiel. El diálogo espiritual, y ella a través de Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de un hijo de hombre con quien es el diálogo y dice, levanta endechas. La palabra endechas significa en español como un mensaje muy fuerte, muy triste, como fúnebre. Lo que Dios va a estar comunicando ahí, pues está expresando una tristeza muy grande. Y dice sobre el rey de Tiro. En el contexto de la historia, pues son miles de años después de la creación. Sin embargo, el hilo espiritual lo lleva Dios por la revelación, porque la historia real es espiritual. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios está escribiendo a alguien que es perfecto, sabio y hermoso, en una plenitud tremenda. Y luego, ¿cómo sabemos que no es para el rey de Tiro? El mensaje sí es para el rey de Tiro, pero han pasado miles de años y se está dirigiendo hacia el pasado, porque en el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y pues el rey de Tiro no estuvo allá. Entonces se está refiriendo a otro ser que está describiendo ahí y que estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Vamos a ir sin perder acá a Génesis capítulo 2 y vamos a mirar la descripción del Edén, si es el mismo, si es terrenal, si es celestial, del versículo 8 al versículo 14. Génesis 2, 8 al 14. Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo brotar de toda la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí ámbar y onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Muy bien. Tomó Jehová... Hasta ahí. Gracias. ¿Esa descripción es de ese lugar es físico o es espiritual? Es Físico. completamente físico, porque nombra hasta unos ríos, de los cuales 2 están todavía, que es el Tigris y el Éufrates, allá en Irak. Así es de que esa es la localización de este huerto. Tenemos la libertad de ir en toda la escritura y revisar si hay otro huerto, si hay otro Edén, porque el Señor está contándonos la historia y Él es el que está haciendo ese enlace espiritual para revelarnos. O sea que se está refiriendo a ese ser perfecto, sabio y hermoso que estaba en este huerto. ¿En qué día Dios hizo este huerto? En el 6º día. O sea que la condición de ese ser descrita está aquí, en perfección. ¿Cuándo Dios hizo ese ser? El primer día. En el 6º día, ¿quiénes están ahí? Físicamente, Adán y la mujer. Espiritualmente, Dios y los millones y millones de ángeles. Pero Dios está contando que este ser en especial estaba ahí, en el huerto. Ahora,
¿qué está haciendo ahí? Pues conociendo a Dios. En el sexto día, o sea, no ha entrado el pecado todavía. Regresemos entonces ahora a Ezequiel. En el 13 que está describiendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, es una creación de Dios. Y hay una sinfonía preparada al crear ese ángel tan maravilloso, tan perfecto, a ese ser. Ahora, esas piedras nos describen unas piedras de un vestido, pues humanamente lo entendemos, pero espiritualmente, ¿qué nos está enseñando esas piedras preciosas? Que es el valor, la brillantez, lo preciosas que son, y nos está describiendo en lo espiritual. ¿Qué nos describe? Lo que dice el versículo 12. Perfección, sabiduría y hermosura. Y la descripción, pues indudablemente, no de la criatura, sino del creador. Porque realmente los ángeles sí son espíritus, pero igual en los ángeles tienen, digamos, se mueven por su propia voluntad, o los ángeles, ¿cómo son dirigidos por Dios? ¿Desde afuera, desde adentro? ¿Dónde habita Dios? Dios habita en todos los ángeles, en el espíritu de los ángeles. Correcto. ¿Y cómo sabes eso, Gustavito? Bueno, Dios me lo reveló. Correcto. ¿Alguna historia? Sí, el de la caída, o sea, como ya habíamos visto cómo Satanás decidió no permanecer junto a Dios. Sí, pero que Dios habita en el ángel. Con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ok. ¿Eso lo vimos con todos? Vamos a San Lucas capítulo 1, y vamos a mirar, digamos, porque la descripción que está dando, pues sí, uno se enfoca en el ángel, pero ¿es el ángel? ¿O de quién es la historia? De Dios. Lucas capítulo 1, y vamos a mirar el versículo, desde el versículo 26. Ya te digo. Antes. 40, ¿no? Bueno. Vamos a leer para mirar como el contexto. Desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Bueno, primero hasta el 18. No, hasta el 17. Del 11 al 17 primero. Ustedes me escuchan bien a mí, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando lo vio, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo, el Señor, ¿no?, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Y Zacarías Oye, dijo a la... hasta ahí un momentico. Entonces, ahí viene ese ángel, el ángel Gabriel, y viene y le anuncia una oración que está teniendo Zacarías y su mujer por un hijo. Y aquí viene y le anuncia, y le da el nombre, y le da las características, y la manera como va a caminar, etcétera, etcétera. Ahora sí, versículo 18, 19 y 20. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que se realice esto, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta de Zacarías? ¿Dónde se enfoca Zacarías? En la carne, en su humanidad, que era vieja. Exactamente. Y inmediatamente dice, no, eso no es posible. Entonces el ángel que le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, sabe su identidad, sabe que está delante de Dios y sabe que es un mensajero. Pero en el versículo 20 dice, y ahora quedarás mudo. ¿Quién lo deja mudo? El Señor. Dios. ¿Y en dónde está el Señor? Yo soy y Gabriel. O sea, yo soy está hablando, Gabriel el otro. Entonces, ¿quién es el que ha estado hablando siempre? Dios, Jehová, el Señor. Exacto, a través de ese ángel, y el ángel está aprendiendo. Es exactamente lo que hizo allá con Adán, cuando Adán está hablando, poniéndole los nombres a los animales. Dios habla y lo que sale por la boca espiritual y física de Adán, ahí está aprendiendo. Cuando le dice, esto ahora es hueso de mis huesos, Dios está hablando y sale por la boca de Adán, y en ese momento ese hombre está aprendiendo. Lo vimos con Moisés. Aquí los ángeles también, porque inmediatamente dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. No está diciendo el ángel, no le ha creído a Dios. O el ángel no le dijo, Señor, le toca a usted hablar. Siempre habla Dios. A través que tradicionalmente, cuando Dios enviaba el ángel de parte de Dios, siempre el ángel decía, así dice el Señor. Pero en este caso, el ángel uno con él, pero está Dios hablando, porque él hasta juicio le hace, como Exacto. de primera persona, le hace un juicio, te quedará mudo. Exacto. Igual, cuando dice yo soy, Dios es el que está hablando a través de la boca de Gabriel. De Gabriel. Y es lo mismo que pasa con nosotros, solo que nosotros tenemos humanidad, pero en ese espíritu que nos ha dado y el espíritu de Dios que está dentro de nosotros, ese espíritu de Dios habla a través de esa boca espiritual que sale por esto, pero es Dios el que está hablando cuando se está hablando de la palabra de Dios. Vamos a mirar cuando peca quién queda hablando y cómo es que queda hablando el humano, pero aquí es Dios. O sea que la descripción que está dando ahí en Ezequiel es la descripción de Dios mismo, porque realmente la historia es de Dios, solamente que sale ese ángel tan maravilloso y sale todo lo que Dios le ha enseñado a ese ángel por medio de esas piedras preciosas, porque está enseñando la perfección, la sabiduría y la hermosura de Dios a través de ese ángel, para enseñarle a ese ángel quién es Dios y para enseñarnos a nosotros lo mismo.
Me causa gracia, Jairo, porque, y hasta me río, pero no como a Sara se río, me río distinto. Me causa gracia porque Dios nos está enseñando ahora igual. O sea, estamos escuchando la voz de Dios por medio de la boca de uno, la tuya, la de Gustavo, la de Diego, la de Chris, pero él es la voz de Dios porque son las verdades de Dios. Y eso es, o sea que cuando me despojo de la humanidad y veo esa realidad, eso es un impacto, eso es algo maravilloso que Dios nos está enseñando, así como el ángel habló. Directamente. Sino o sea, que no es está esta humanidad que es el impedimento hoy en día por el pecado. Pero Dios lo diseñó así, con la finalidad de depender, porque es un ejercicio que Él tiene que hacerlo. Lo vamos a mirar más adelante. 28 de Ezequiel, y estamos ahí cuando dice en el versículo 14, solo el 14, Cris. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Se quedó parado. Sí, se le cayó el internet. quedó como Zacarías ahí. El rapto, me lo llevó Dios. Ay, Dios mío, imagínate. Nos quedamos. Qué lindo. Hola, aquí estoy de nuevo. Bueno, ya leíste el 14, ¿no? En esta versión, ¿perdón? ¿Lo leo de vuelta? No, está bien ya. Dice, tú querubín grande. Allá dice el ungido. Pero aquí dice, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Querubín es un rango entre los ángeles. Grande. Humanamente pensamos algo gigante, pero aquí está De oficio, no de título. Un alto rango, más alto. ¿Por qué se congela, Jairo, y los demás no se congelan? Por el internet de él, Robert, escucha. Está lloviendo tal vez. Dice, qué interesante, Robert, cuando dice, cuando fuiste ungido... viviendo espiritualmente. ¿A quién está el querubín? Pues sí. ¿Cómo Cris? Es que aquí está molestando, pero ¿cómo Cris? Interesante que dice, cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. ¿Puedo leer mi versión? ¿Así dice esa versión? ¿Puedo leer mi versión? Léala, sí, claro, Dice, interesante. fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Entonces, la de Cris era impresionante. ¿Puede leerla otra vez, Cris? Cuando fuiste ungido, yo te puse junto a los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedra de fuego. Bueno, lo interesante es que hay otros que tenían el mismo rango de él. Sí, hay querubín, sí. Y están delante de Dios, en el santo monte de Dios. Sí, de acuerdo. Pero el ungido solamente es uno.
Y pues obviamente hay otros querubines, y pues todos los querubines tienen ese mismo ungido en el sentido porque está describiendo a uno, y está describiendo es el que está adentro. Y obviamente es un querubín que es el portador, pero todos esos portadores o toda la creación hablan de Dios. Así sea la tierra, así sea el mar, pero está describiendo es a Dios, porque vemos la tierra y ya estamos viendo la grandeza, el poder, la sabiduría, bueno, absolutamente todos los atributos de Dios. Lo mismo en la descripción de este querubín. Ahora, en primera de Samuel 4:4. Entonces el pueblo envió a Silo. Oh, perdón. Entonces el pueblo envidió a Silo e hicieron traer de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces, ¿qué nos está describiendo? El trono de Dios, y Dios coloca a ese querubín frente a Dios. Esas piedras de fuego indican la santidad de Dios. Y ese monte, pues, es el trono. Esa réplica que hicieron con el arca es exactamente del trono de Dios. Y en el versículo, estamos en Ezequiel, no, versículo 15, ahora, Cris. Un minuto, 28:15, ¿no? Ajá. Eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, entonces, eras perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, Dios nos está describiendo que lo hizo perfecto. De igual manera, Dios dice que dice desde el día que fue creado, o sea, Él fue creado el día primero. Nos mostró que hasta el día sexto en perfección. El día séptimo nos lo describió, o sea que caminó en perfección todos esos días. Obviamente descrito espiritualmente porque en los espíritus no hay tiempo, pero como es un solo reino y une lo celestial y lo espiritual con lo terrenal, para poder nosotros en la humanidad poder entenderlo. Dice que... ¿Puedo hacer una pregunta un poquito atrevido? Al Señor, dale. ¿No será que cuando dice que y halló en ti la maldad, hasta que se halló en ti la maldad? Anterior no estaba la vida de Dios en ese ser, y cuando decide de no permanecer más, ya no está la vida de Dios. Por eso nos está contando el proceso. Desde el día que fuiste creado hasta, o sea, hay un desde y un hasta. En ese tiempo caminó perfecto, mostrando a Dios que sí lo había hecho perfecto. Pero llega un momento que Él decide no más y Dios dice que haya la maldad dentro de Él. Por eso vamos a definir qué es la maldad, en qué consiste la maldad. Y tenemos que ir a una historia paralela que está en Isaías capítulo 14, sin perder acá. Isaías 14 para que nos dé el fundamento para saber qué es la maldad. Porque sí, tomó una decisión, pero ¿con base en qué? Isaías 14. Versículos 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte.
subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido de... Hasta ahí. Isaías es el escritor físico, pero el Espíritu de Dios es el que está contando aquí la historia. Y comienza como con un juicio: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este era el nombre de ese querubín, y más adelante lo va a confirmar Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Habla de un corte que fue hacia la tierra, o sea, como una caída. Pero está mencionando que ese ángel debilitaba a las naciones. En esa época no hay naciones todavía en la tierra, porque estamos apenas en el capítulo 3. Pero se está refiriendo a la cantidad de ángeles, a los millones y millones de ángeles, que ese ángel, siendo tan grande, tan poderoso, perfecto, sabio y hermoso, los otros ángeles se veían débiles. No que fueran débiles, sino que por la grandeza de este ángel, pues sobresalía sobre todos. Y las otras creaciones de esos ángeles no se veían tan poderosos como este ángel. Ahora, en el versículo siguiente, ¿tú qué decías en tu corazón? O sea, el Espíritu de Dios está contando que Dios sabía qué era lo que estaba pensando este ángel. ¿Y qué estaba pensando? Subiré al cielo, subiré, primera persona personal, en futuro, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, lo está dibujando Dios en la parte celestial. Levantaré mi trono. Está diciendo ese ángel que va a ser un trono para él. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice que va a levantar un trono. Él fue puesto en el trono de Dios y está sacando una copia. Y dice, en el monte del testimonio, está sacando la copia de ese monte de Dios. Dice, me sentaré. Él se va a sentar. Y le pone punto cardinal ahí. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Él va a subir y seré semejante al Altísimo. O sea que él tiene una meta ya puesta de que va a ser semejante al Altísimo. Ahora, ¿esto es malo, ser semejante al Altísimo? No. Sí, la meta que tiene, pues ser semejante al Altísimo, es decir, es como la semejanza que está haciendo Dios con nosotros en Cristo. Pero, ¿de qué manera está pensando hacerlo? Porque Dios sabe lo que está pensando el ángel. Sí. ¿Y por qué no le dice, hola, por qué piensa eso? ¿Por qué no lo estorba? Porque son Tiene decisión. pensamientos perfectos. Tiene libre albedrío. En lo que Dios le dio la libertad de pensar. Exacto. Y son perfectos. Y Dios sabe y está bien. Ahora, ese ángel sabe que Dios sabe. Bueno, Dios le habrá mostrado que es omnisciente, que todo lo sabe. Por eso, pero el ángel sabe que Dios sabe que va a hacer eso. En este momento no. No, porque sí, porque está perfecto, no hay nada. No es que sí, pero él tiene una agenda detrás de todo eso. Él quiere hacerse independiente de Dios. Porque él dice que. Pero el ángel no sabe que Dios sabe. Tú sabes, tú pecas y tú sabes que Dios no sabe. Sí. Claro que sí. Claro, el ángel sabe porque es perfecto, sabio y hermoso. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. ¿Qué dice Dios? Él sabe que Dios sabe, por eso está actuando en libertad. No les hizo ninguna prohibición. Que no piensen que, no, libertad completa. Y el ángel sabe. Entonces, por eso está actuando con libertad. Y no, Dios no le impide, ni el ángel le está haciendo escondidas. Porque si no sabe, pues entonces Dios, ¿por qué no le reveló eso? ¿O por qué no sabe eso? Entonces la maldad comenzaría más atrás. Porque esos pensamientos son buenos o son malos. Hasta ahí están tan perfectos. Perfectos. ¿Por qué? Porque está pensando al futuro. Encima. No lo ha hecho. ¿Cómo, Cris? No. Vamos, con esos pensamientos vamos a Ezequiel de nuevo.
Pero en no hacerlo y en solamente pensarlo, no fue como un hecho cuando él decide de hacerlo, aunque no lo hizo todavía. Eso No, nos va a porque confirmar. Si yo planeo la muerte, un homicidio, y lo planeé, y aunque no lo llevé a cabo, pero había un reporte un manifiesto que se descubrió, ¿soy culpable igual? Ah, pero hay pecado en el cielo, No. no. todo es perfecto. Hoy sí, porque hay pecado. Hay pecado. Vamos a Ezequiel capítulo 28 y luego vamos a ver versículo 15 y 16 seguido. Es interesante ver Cris, que Dios no le puso un límite a su pensamiento perfecto. Él le enseñó exacto. quién es Él, cómo es Él, le mostró todos los atributos, hasta ahí como nos estamos, porque la línea va paralela a nosotros, o sea, ellos aprenden como nosotros aprendemos, no es que eso pasó mucho tiempo atrás, no, eso fue en No, el no, momento nuestro. exacto. Muy bien, Luis. Muy buen comentario. ¿Zacarías? No, Ezequiel 28, 15 y 16. Ezequiel 28, 15 y 16. Volvemos a ver el 15, pero pasamos al 16 completo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bueno, tomando perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, o sea, lo creó perfecto, hasta. Hay un recorrido perfecto que decidió perfecto, decidió permanecer. Aunque pensaba eso, pero él decidía, permanezco contigo. Tenía Increíble. la opción, pero no lo hizo. Caminó en perfección. Y ¿hasta qué? Hasta que se halló en ti maldad. Ahora nos va a describir la causa de esa maldad. En el versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Multitud significa muchas. Y contrataciones nos habla en términos humanos para entender que es un contrato. Un contrato aparece cuando se va a hacer un negocio. Se va a comprar un carro, se va a comprar un apartamento o en renta, y uno que lo ofrece y el otro que lo acepta. El que lo ofrece lo muestra, el que lo va a adquirir, pues mira todas las condiciones, me sirve perfecto, es para mí, su inteligencia está obrando ahí, entonces dice, es mío. Pero para poderse pasar al apartamento, para poder adquirir el carro, ¿qué es necesario? La firma. Un contrato y una firma. Porque si no hay contrato y no se firma, no se puede pasar al apartamento, el carro no es suyo, hasta que no se firma. Entonces, cuando se firma, ¿qué parte de su ser está ejerciendo? Su Voluntad, decisión. La voluntad en ese momento. Porque con la mente, allá lo está pensando, pero no lo ha hecho. Aquí Dios nos está diciendo que contratos, o sea, lo hizo. Y cuando lo hizo con el primer contrato ya, porque son millones y millones de contratos que está pasando ahí, en un mundo espiritual. Y obviamente todos en libertad. Nadie está diciendo, hey, me están engañando. No existe eso. Y Dios está en ellos. Es decir, Dios no está por allá lejos, está en ellos. Es decir, están haciendo delante de Él, diciendo, no permanezco, y los otros, permanezco. Cada uno está tomando su decisión personal. y toma la decisión y en cada uno de ellos se halla la maldad también. Porque, Exactamente. porque él vendió, no es que le vendió, síganme a mí para que yo tenga un trono. Ustedes No, pueden tener un trono de Dios.
y hacerse cada uno un Sí, Dios. claro, claro. Sí, exactamente. Es un buen aporte de Cristian. No es que sígame, no, sino que él sí es el autor de esa idea. De esa Y idea. él fue el que comenzó el primer contrato. Y a cada uno se lo pasó y en libertad dijo, sí, yo quiero eso también. Y está decidiendo. Ahora, dice que fuiste lleno de iniquidad. Hay una llenura ahí. A medida que van pasando los contratos se llenan de iniquidad. Y dice Dios, pecaste. Y tan pronto ocurre eso, pues hay una acción de Dios. Pero entonces, ¿qué es la maldad? La maldad es una decisión de irse en contra de Dios basado en un pensamiento. El pensamiento, y Bueno, tomo la decisión de ejercer eso, de seguir mi pensamiento que va en contra de Dios. pero surge una pregunta, Cris. Si es la decisión, entonces Dios los hizo mal. Porque Dios les involucró la decisión en el ser. La No decisión, quiso permanecer. sí, correcto, es la decisión. La decisión es perfecta, porque esa decisión de no permanecer es igual a la de decir permanezco. La, Y, la, la decisión no es la maldad. La y no maldad está es la, el resultado. La no maldad es está, el resultado. Dios llama al resultado de esa decisión maldad. La decisión es perfecta, porque entonces, si ellos deciden que se van, entonces la decisión para quedarse es buena y para irse es mala. La decisión es perfecta. Tienen todo el derecho y Dios los diseñó así y decido irme. Es perfecto. es ¿Cómo el que dice? resultado. Correcto. No la decisión, es el resultado de Ajá, lo sí, que señor. Dios no está, Dios pecaste, le dice, el resultado. Es el resultado. Es decir, Es cuando verdad. se decide, la decisión es perfecta, pero al resultado de eso Dios lo llama maldad. Eso Amén. es pecado, eso es. Ahora, cuando aparece ese pecado, ¿qué hace Dios en el versículo eh, 17, 20, perdón, 16? Sí. ¿qué pongo? ¿Qué Lo digo? arrojó. Lo arrojó. ¿Cuál? En el Ezequiel 17. 28:16. Ah, por eso. Cuando aparece el pecado, ¿qué sigue ahí? ¿Cuál es la acción de Dios? Lo sacó del monte Te de expulsé, Jehová. te Lo sacó de la expulsó. Porque presencia de, el término de expulsarlo, echarlo, es muy fuerte. ¿Por qué lo echa? ¿Por qué lo expulsa? porque eres santo. Porque, No Muy puede claro, bien, estar lo muy bien. imperfecto. La respuesta siempre es enfocada en Dios. Cuando hay una pregunta, el enfoque es en Dios. Y ahí viene la respuesta. Porque Dios es santo, Dios es perfecto. Y la maldad no puede cohabitar ahí. No porque se equivocó, no. O porque se volvió malo, porque Dios es completamente santo. Ahora, en el siguiente versículo, o sea, el 17, leámoslo por favor. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo entre los reyes. Bueno, aquí Dios está ayudándonos a entender el proceso. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Dónde pone los ojos ese ángel? En él. O sea, la capacidad que tiene. Y los podía poner porque Dios se los dio a él. Esa perfección, esa sabiduría y esa hermosura son de ese ángel. Es la identidad de ese ángel. Pero cuando él mira y piensa qué puede hacer con esa hermosura, pues su corazón se enaltece. O sea, enaltecer no es malo. El enaltecer es bueno en el sentido de esos pensamientos de que yo tengo capacidad, pero con esa capacidad
O puedo decir me voy, o puedo decir me quedo. Enaltecer es cuando felicitan a un niño o a un alumno cuando sale con honores, lo enaltecen. Entonces, el resultado de ese enaltecimiento es obviamente que lo conduce él a mirarse, y lo mismo cuando dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. La corrupción llega en un proceso. La corrupción no es algo que cae y que de una vez surte efecto. La corrupción es algo poco a poco, a medida que lo está pensando y lo va haciendo, pues viene la sabiduría corrompida. Y por el esplendor que tenía ese ángel. Es decir, se fija en él y tenía que fijarse y sabía su capacidad, pero con eso tenía que tomar una decisión. Permanezco contigo, Señor. Pero ya cuando comenzó a considerar que podía hacer otra cosa, pero sin embargo, yo permanezco en ti. Desde hasta que decidió, y no, era libre, y lo hizo perfecto. Pero aquí Dios nos enseña que hay una consecuencia. Ahora, ¿a dónde lo echó? Apocalipsis capítulo 12. Jairo. Dime. O sea, ese ser, como el ser humano, no tenía pensamientos propios. No tenía imaginación. No tenía capacidad de poder nombrar a los animales o reconocer de dónde salió, cómo se hizo la mujer, si Dios no le cuenta. Exacto. Entonces, exacto. Él está hecho y no puede tener pensamientos del ser como Dios lo hizo, y ahora tenés tus propios pensamientos. Correcto. Es imposible, porque es todo de Dios. Sí, exacto, muy bien. Cuando aparezca el pecado, es que Dios nos va a hacer la diferencia, porque ya habla el hombre. Antes no hablaba. Hablaba, pero cuando Dios hablaba y le enseñaba. Pero cuando ya habla por su cuenta, vamos a ver quién está hablando y por qué habla. 12:9 de Apocalipsis. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Bueno, muy bien. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, Diablo, Satanás. Dios le coloca esos nombres a ese ángel. Ya no es Lucero. Ahora Dios lo bautiza con estos nombres. Dice, el cual engaña al mundo entero. O sea, ya tiene una capacidad de engañar al mundo entero. Y dice, fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice sus ángeles porque vamos a mirar por qué lo dice. En el versículo 4 del mismo Apocalipsis 12, en la primera parte, hasta donde encuentre un punto, puedes leerlo, por favor. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, dice que su cola arrastraba la tercera parte, su cola. Pues sí, gráficamente lo pintan con cachos y cola, pero espiritualmente esa cola indica los que lo siguieron. La tercera parte es su cola, porque él es la cabeza. Y dice que los arrojó a la tierra. ¿Y en qué parte de la tierra está? ¿Y dónde, cómo hace, cómo anda en la tierra? ¿En qué lugar tiene su bastión? Job capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 6 y 7.
Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Jehová diciendo: de recorrer toda la tierra y de andar por ella. Muy bien. Dice que un día vienen a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. O sea que hay una presentación. ¿No está el agua ahí? Entonces, dice que está obviamente en su trono celestial y vienen unos hijos de Dios a presentarse delante de él. Dice, entre los cuales vino también Satanás. Bueno, gramaticalmente, esa preposición entre es una exclusión, entre los cuales viene uno que no es. Pero Dios no lo va a afirmar con otros textos, porque Satanás seguirá siendo hijo de Dios. No, entre los cuales también. Exactamente. Él no lo va a afirmar después que no, que ya no es hijo de Dios, pero tiene acceso a Dios, pero Dios lo sacó de ahí. ¿A qué sube allá? Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le contesta? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, lo echó a la tierra y ahí le está Dios que diga por su propia boca qué tiene que hacer en la tierra, por dónde anda. Y se rodea la tierra y anda por ella. O sea, Dios está en todas partes, pero el diablo tiene que andar y tiene que rodear. No está en todas partes al mismo tiempo. Sí, tiene muchas huestes de maldad, muchos millones de ángeles, pero aquí nos está diciendo que él no está en todas partes. Entonces, por eso a veces se le da más preeminencia a Satanás de que está más en todas las iglesias que el mismo Dios. Porque primero sacan a Satanás para invitar a Dios y parece que es a la misma hora. Entonces, él tiene que andar y rodear. Ahora, ¿qué significa que tiene que estar en la presencia de Dios? Pues indica que pertenece al único reino y el reino es de Dios. Él hace parte de su reino. Satanás no es una rueda suelta. Le pertenece todavía bajo la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué hace allá arriba? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Muy bien. Ese es un texto profético en la mayoría, pero nos da la función de Satanás a subir allá en la presencia de Dios. Es el acusador. Y esa situación, Dios nos revela eso con la finalidad de afirmarnos su voz. Dios no acusa. Si encontramos una acusación adentro, no es la voz de Dios. Así es de que Él va a acusar a los hijos de Dios. Ese es su oficio. Y ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles? Si Dios es bueno, misericordioso, perdonador. Mucho conocimiento. Segunda de Pedro 2:5. Muy bien. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Cristian, cuando leíste Apocalipsis 10, ¿qué? ¿1? 12:10. 12:10. Gracias. Jairito, interesante la pregunta que hiciste ahorita, si él es hijo de Dios. Ese es Satanás.
que no, porque eso ya no hay relación ahí. Y no es hijos, pero sigue. Vi acá en Mateo, yo lo leo primero, que dice en Mateo 4:7, en la tentación, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios, pero era el Dios de Satanás también. Correcto. Porque él está en control de todo. Sí. Progresivamente vamos mirando todo eso que Dios le dio a Satanás con la finalidad de, aquí estamos viendo es la caída de ese ser, porque va a llegar al Edén, al comienzo. Y ya pues el paralelo con Jesús, cuando llegue la tentación, vamos a hacer el paralelo de Adán y de Jesús, para mirar que es exactamente igual. Pero muy bueno. Segunda de Pedro, Capítulo 2, versículo 4. acá. Léelo que lo tenga. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándole al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien. Es una declaración de Dios. Dios no los perdonó, sino de una vez juicio. ¿Por qué no los perdona? ¿Cuál es el fundamento de Dios para no perdonar? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Es una parábola, pero solamente vamos a leer versículo 47 y 48. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Muy bien. Entonces, ¿por qué no lo perdonó? Por todo lo que sabía, el conocimiento que tenía de Dios. Estaban en la presencia de Dios. Tenían, no todo, pero sí mucho conocimiento. Y a mayor conocimiento, mayor juicio. Claro. Usted dirá si seguimos estudiando o dejamos aquí. Dale, dale. ¿No es un peligro saber mucho? No. Me fui. Mateo, capítulo 25. No quiero saber más. Qué bárbaro, ¿no? Mateo 25, versículo 41. ¿Cuál va a ser el fin de Satanás? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién preparó Dios ese fuego eterno? Para El diablo y sus ángeles. ¿El hombre estaba en la mente de Dios? No. Absolutamente no. Lo preparó en esos 6 primeros días, porque todo está hecho allá. Y aquí va a decirnos, el fin de él va a ser allá, pero no tenía el hombre en su mente para mandarlo al infierno. Y vamos a mirar esa verdad. Pero, Dime. Dios no va pensando según las circunstancias o los eventos. Él lo sabe todo antes de. Entonces, Es como cuando Dios ya en su pensamiento antes de hacer antes de hacer la tierra y todo, antes de hacer el infierno, ya estaba en la mente de Dios antes de hacerlos a ellos. Sí, porque en el diseño... Lo sabe todo. Exacto, en el diseño de él, pues lo sabe todo. Pero el hecho de hacer esa historia espiritual
y luego, pues entre ellos, y luego crear lo físico para introducir esa historia espiritual en la creación, en una limitación. Pues por eso aquí nos está trazando que Él lo sabe todo, pero ya nos dijo que entró en su reposo porque Él mismo está pasando físicamente dentro de ese cuerpo limitado. Pero claro, Él lo sabe absolutamente todo es decir, ¿quién es ese Dios tan arriesgado que sabiendo todo lo que tiene que pasar, lo hace? No, eso no, yo no entiendo eso. Eso es muy, muy alto, muy alto. Es un Dios muy, muy grande. Entonces, pero yo creo que al darnos el libre albedrío, obviamente uno tiene la decisión de seguir estando con él o no. Entonces, él, en su arquitectura, está ese diseño por la decisión de que cada uno tome. Entonces, no es que primero pecó y después construyó el infierno, en consecuencia de... No, porque como es un libre albedrío, está la decisión, bueno, él planificó qué pasa cuando uno hace una obra, qué pasa si llueve, qué hago, qué tengo que poner acá, qué pasa para esto, qué pasa para los terremotos, ¿no? Uno se prepara en esta arquitectura de Dios, él, como estaba este libre albedrío y la decisión, bueno, para los dos escenarios tiene... Pero Dios no... es que Él lo sabe todo. No es que Él pone dos cosas por si la duda, voy a hacer esto y esto. ¿Y qué pasa si llueve? No, ¿Va a llover pero... o no va a llover? Él ya lo sabe perfectamente. Sí, pero no yo... Para lo que sucede. Un ejemplo, es como un ejemplo, sí. Pero lejos de lo de Dios, porque la situación es, el pensamiento sería, si Dios sabía que los ángeles se iban a revelar, ¿por qué lo hizo? Pero la pregunta más bien es, ¿quién es ese Dios que sabiendo que se le iban a revelar, prosigue? Y el afectado es Él. Esa es la pregunta. Así es de que, por eso, la historia de Él es tremenda. Bueno. Yo tengo unos pensamientos que me causan temblor. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Dale. Algunos. Antes de esos pensamientos, lo que vi hoy fue tan hermoso. O sea, con Génesis 1 y 2, que estaba en esa perfección que cuando comenzamos sobre cómo estaban ellos, estaban desnudos. O sea, que estaban en la ley de la libertad y el amor. Y todo ese Génesis 1 y 2 era bajo esa ley. Cuando leímos Romanos 7, sobre la ley es justa, buena, los mandamientos, todos son mandatos que dijo Dios, hágase y se hizo desde los cielos que comenzó y después la tierra, eran ley, que son justas y es bueno. Por eso la ley se va añadiendo, pero ves que Dios va poniendo leyes nuevas porque el pecado está empeorando o se están haciendo cosas más terribles. Pero eso yo estoy yendo antes del pecado, no entró el pecado. Eran un gobierno de libertad que estaba siendo manejado a Adán y Eva por la ley de la libertad y del amor. Pero después entra y hay otra ley que entra, que fue añadido, como dice Chris. Eso, y entonces cuando vemos, lo que quería decirle, el punto era que en Génesis 1 y 2, ese idioma que se habló, todo ese idioma hasta que caigan, era un idioma espiritual. Ese idioma con la serpiente, ese idioma con Dios, era un idioma espiritual de Dios. Porque no cayeron, estaban en el paraíso, estaban en ese lugar santo. Eso fue impresionante en ver, porque yo me pongo a pensar, y ahí estoy leyendo que Adán y Eva, y que lo puso, pero estamos hablando con el idioma que yo pueda entender, un idioma terrenal, pero allá era un idioma
no terrenal, no es que estaban hablando español, ni estaban hablando inglés, o hebreo, o griego, era un idioma espiritual. Un idioma, por eso nos asusta Eva cuando habla la serpiente. Era un idioma espiritual y estaban perfectos. Bueno, eso me impactó. Eso fue hermoso, 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 viendo las leyes, la ley de Dios que gobernó, él hizo todo. Ahí está. Antes yo leía ese Romanos 7:11 y quería que los 10 mandamientos y las leyes posterior, ¿no? No, era del principio. Eran las leyes de Dios que eran perfectas, eran justas, eran buenas. Sí, señor. Sí. Eso fue tan, tan hermoso. El otro que me causa temblar, no sé si ni me atrevo a hablarlo, me siento como Pablo, que ni es permitido de hablar estas cosas porque Dale. no sé si la entiendo yo mismo, pero cuando vimos lo de el lucero y vimos que Dios lo creó perfecto en todos sus caminos, o sea que la caída del hombre y la caída de ese lucero era una caída perfecta, pero vemos que la vida de Dios estaba en ellos, en ese primer hombre y en ese ángel que Dios hizo, maravilloso, que tenía un alto rango, pero el único perfecto es Él, y el hacer es Él y de ellos. Entonces cuando dice que hasta se halló el pecado en Él, pero también con Adán decidió de irse en contra de Dios. Después de todo el conocimiento que Dios le iba revelando. Ahora mi pregunta es esta, ahí donde tiemblo. Esa vida cuando cae lucero, y creo que tengo un verso que me pueda ayudar. Esa vida, cuando cae lucero, sale la vida de Dios. Ese ángel que era perfecto en todo su camino, ¿no era el justo ahí también? Que gobierna eso también en esa creación. Y cuando decide de no permanecer más, ahí sale la vida de Dios y queda él existiendo como un ser espiritual sin la vida de Dios, igual que Adán, porque cuando nacemos hijos de Satanás. O sea que estamos alineados con esa rebeldía, esa separación. Y el verso que tengo es Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, celestiales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces mi pregunta es, cuando cae Satán, porque eso es totalmente nuevo para mí, pero siento que está alineado con lo que Dios nos está enseñando. Y ahí les pregunto a ustedes qué piensan, si la vida de Dios salió de ese lucero, porque el único perfecto, o sea, también la Biblia habla del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Ahí vimos a Gabriel, que él habló, él mismo lo dice, yo soy Gabriel, o sea, se identificó como Gabriel, como Dios lo hizo, pero ahí estaba Dios hablando, era la voz de Dios, por medio de la boca de ese ángel. Pero mi pregunta es esa, cuando cae Satanás o cae lucero, ¿salió la vida de Dios? ¿Salió la vida de ese perfecto varón, ese varón perfecto, dentro de ese ser celestial, como también salió la vida de ese justo que vivía dentro de ese ser terrenal que fue Adán? Sí, yo creo que sí, porque Dios es vida y ese espíritu sí está muerto, no tiene vida y la vida es en Dios. Entonces la decisión de pecar tanto de Satanás como de Adán, Dios se aparta, pero no es que se aparta Dios, es la decisión del hombre que va
que se aparta de Dios, lo echa. queda separado de Dios. Ah. Queda separado. Porque eso es nuevo para mí, eso es algo maravilloso. Por eso me causaba miedo de hasta hablarlo, porque no sabía si estaba entrando en algo extraño o una idioma extranjera o algo espiritualmente. No, y eso es lo que quería evitar. Es la decisión de permanecer o no con él. Ellos decidieron, y a diferencia de nosotros, tenemos la promesa de Génesis 3:15, y bueno, y podemos renacer. En cambio, con Satanás, por el conocimiento que tenía de Dios, a mayor conocimiento, mayor es el castigo. Para él no hay perdón. Nunca vas. Ya está. El juicio cayó sobre él y listo. No sé qué opinan los demás. Totalmente. Bueno, Dale, Cris. No, dale, habla, pajarito, estamos esperando que hable. No, está bien, no, lo que pasa es que tenemos que esperar realmente más adelante, porque habría una pregunta de un fundamento que tenemos ya. ¿Dios habla con el pecador? No. ¿Y habla con Satanás? No. Entonces, ¿con quién habla? Eso. Con la ley en Satanás. Por eso, pero ¿qué clase de ley? ¿Y quién es esa ley? Por eso necesitamos esperar un poquito, con la finalidad de que, porque es un espíritu, y Dios no habla con el pecador, y si no habla con el pecador, el que comenzó el pecado fue Satanás. Pero ahí le contesta a Dios, sí, hay un vínculo. Obviamente está separado en el sentido que espiritualmente no hay ninguna comunión entre Dios y Satanás, pero está bajo su soberanía. Pero es interesante lo que está diciendo Robert, pero lo dejamos así porque necesitamos avanzar un poquito para que nos muestre el carácter de Satanás y nos ayude a entender. Es decir, entonces, ¿quién está habitando ahí? ¿Quién quedó en Satanás? Porque sí, es un espíritu creado. Y ese espíritu creado sí tenía su identidad, pero la perdió como hijo de Dios. Obviamente perdió la vida es Dios, y ¿quién quedó ahí en ese espíritu? Que Dios le pregunta y él contesta, y sabe, es decir, que entendió el juicio de Dios. Pero esto viene, Robert, esto viene en su momento, porque ahorita necesitamos que entre el pecado, y luego que entre el pecado, sí ya se habla de 3:15, y ahí es un poquito más claro, ¿vale? Dale, Okay. muy bien. Yo me enseñó Dios qué cosa me mostró. El Señor, el yo soy. Qué lindo ver, ahora cuando veo la palabra y como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O Él es la puerta, o sea, es Sí. Dios. Sí, muy bien, muy bien. Y Muy bonito. Y ver de esto de Lucero, que impresionante ver que la decisión es perfecta. Gracias. Esa decisión Dios le dio, esa libertad, eso. Sí, vemos, no es que obviamente todo es una cosa de la mente de Dios, pero Él hace seres y le da una voluntad para que ejerzan esa voluntad sin intervenir en esa voluntad. Eso lo hace, se lo participa, como nos está participando a nosotros, se lo participa ese ser, como a nosotros. Y ver esa maravilla de Dios es algo impresionante. Y ahora nos dejó con dos. Primero era quién era la ayuda idónea, y ahora es... Y todavía no me la respondieron, ¿eh? Todavía yo estoy esperando, no voy a esperar. ¿Hasta el domingo de vuelta? No. Y ahora, ¿quién habla? Porque Dios no habla, nos dijo 1800 veces, por eso es por revelación. Sí. Es revelación de Dios, porque si no nos reveló antes, porque no nos reveló, ahora me reveló a mí, en mi caso. Él no habla con pecadores, lo dijo. Entonces, ¿cómo habla con Satanás?
Es ilógico Claro. con él. Sí, sí, sí. Eres un pecador. Eres el padre del pecado. No, no, no. Así Te voy es. a matar, Jairo. Aldo. Ahora son dos preguntas. Son No, dos no. preguntas. No, no. ¿Podemos hacer otra reunión antes del domingo? No puede ser. Pero es para que Dios, ve como es una afirmación de Dios, es para conocerlo y entenderlo, y conocerlo a ese Dios es eterno. Así no vamos a Claro, obvio. eternidad, o sea, eternidad que no hay tiempo. Ujú. No es que un tiempo ahora se termina. Entramos al no tiempo. Exacto. Exacto. Tal Estamos cual, tal entrando cual. ahí. Wow. Menos mal que no hablaba. Bueno, Que no habla. Ajá. ya cuando hablas. Ya. Gustavo, vas a compartir. Diego. Dieguito. Bueno, Dale. yo estoy maravillado en el sentido de que todos los días me revela algo. Y lo más hermoso de todo es que siempre me queda una pregunta por responder. Y esa pregunta, ¿sí?, que se generó el domingo pasado, me llevó a esperar ansioso a este domingo, y me voy con esa respuesta porque los tiempos de Dios no son los tiempos de uno. Entonces, ¿cuándo me va a revelar esa respuesta? Cuando Dios así lo determine. Y no solamente que vine con intenciones de tener la respuesta a esa pregunta, sino que me voy con otra pregunta. Entonces, es decir, calma tu ansiedad, déjame hacer la cosa a mí, me dice Dios, me dio un par de cachetazos diciendo, acá la cosa la manejo yo, las revelaciones son mías. Así que espera. Qué bonito. Qué lindo. Dieguito. Pues, ¿qué puedo decir? Pues digamos que pensaba un poco muy similar a lo que decía Robert en cuanto a la pregunta que tiene. Y también pensaba como si la historia, que también se ha repetido mucho, sucede entre ellos o sucedió primero entre ellos, esta historia cómo va ahí, o sea, porque todavía estamos ahí como iniciamos hoy en la clase con 1 Corintios 3:17, la destrucción de ese templo. Y si la historia es primero entre ellos, acá en ese que echan de allá del Santo Monte de Dios, ¿a quién está echando realmente? Y quedo un poquito loco y no sé más. Es lo único que... No, pará. Ahora no vine con una pregunta y me voy con 4 preguntas. 4. Primero, ¿no? El templo de Dios, la destrucción del templo, que me había olvidado, que todavía me lo tienen que responder. ¿Cómo se llama? La ayuda idónea. Ahora, ¿con quién habla Dios si no habla con pecadores? ¿Cómo se comunica con Satanás? ¿Y qué le dejó, ¿no?, Dios a Satanás para poder comunicarse? No, Sí. listo. Ya está. Por favor. Bueno. Bien bonito. A mí me enseñó hoy y me mostraba hoy es los atributos de Dios, aunque la historia es de Satanás y se enfoca en ese ángel, en lo que sucedió allá. El enfoque que me da es cómo es Dios, cuál es su carácter, cómo actúa Dios mediante esa historia. Y me mostraba dentro de sus atributos su soberanía, porque es que de las manos de Él no se escapa nada. Y cómo esa soberanía es ejercida ya también con ese ángel, porque está sujeto a Dios. Entonces eso me parece muy hermoso y me da tranquilidad, porque no es que si pasa algo es porque tiene mucho poder el diablo, sino que me deja ver es que si pasa algo es la soberanía de Dios la que está por encima.
enseñaba también sus atributos de verdad, porque Él es la verdad. Y esa permanecer de ese ángel no permaneció en esa verdad. Y si Él es la verdad, pues no permaneció en Dios. Y no esté permaneciendo en Él. Y el resultado de esa decisión es la maldad. Me deja claro esas cosas. Bueno, a mí me llamó la atención y me enseñaba que la ley es buena, santa, justa y realmente la ley es una persona. Ahí me lo mostraba porque me llevaba a esa cita de, le dice joven rico a Jesús que él era bueno y él dice no hay sino uno solo bueno. Entonces Dios me enseñaba en esta clase que esa ley es un ser, o sea, una persona, o sea, Él. Luego, Robert, hay algo que lo inquietaba fuertemente que decía, o dejaba una pregunta ahí en el aire, que si salía ese, vamos a decir, el Espíritu de Dios, salía ese Dios de Lucero, que lo dejaba ahí. Entonces, pues Dios me mostraba que realmente salía de Lucero, pero no solamente de Lucero, sino que salía con esos ángeles que le siguieron a Lucero. Pasa lo mismo que le pasa al padre de la rebelión con referencia a Dios. O sea que no solamente Lucero, sino esas 2/3 partes. Las tres cuartas partes. Sí. O sea, esa parte que se fue con él sucede lo mismo que le sucede a Satanás. Y pues Dios me mostraba ahí que realmente también tienen nombre propio. Y en la Biblia pues se puede nombrar como Belial, Polión, Legión, Belcebú. O sea, son diferentes ángeles con personalidad, características propias que también decidieron esa parte. Y luego Dios me llevaba ya por último a Génesis 39 y me mostraba un paralelismo de lo que habíamos visto, donde dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y ahí me llevaba en ese paralelismo hasta que se halló la maldad en ti, pero que fue una decisión de ese ángel y de todos los ángeles que le siguieron. Mientras que aquí en este paralelismo, él no toma esa decisión, porque sabe que no pecaría contra esa mujer, sino contra el mismo Dios. Entonces, en ese conocimiento de Dios, puede decidir hacia Dios. Bueno, a mí Dios me enseñaba hoy, me llama mucho la atención ver cómo la historia se centra solamente en Dios. ¿Y cuál es el punto principal? Es Dios. ¿Y cuál es el punto final? Es Dios. Y eso lo veía con Lucero en su creación. Porque todas las especificaciones que Dios da de las piedras preciosas, todo lo que le pone, refleja es el Creador. Y me impresionaba porque no es la función en la cual quedó Lucero como acusador. Es la función en la cual queda Dios como soberano. Entonces, realmente cuando leí al principio, cuando estudiamos esta historia por la primera vez, pues me daba mucho miedo saber que él había quedado como acusador. Porque decía, uy, me estará mirando y me va a acusar las cosas que hago, pero realmente saber que lo único que me puede acusar es lo que está dentro de mí, que es esa conciencia, que es esa ley. Y siempre lo hace, pero para mostrarme y llevarme hacia el bien.
Y entonces eso me da mucha tranquilidad, porque si Dios no, en su historia, no fuera creado a Lucero, no existiría Dios. Y si no fuera creado como acusador, no existiría Dios. Y si no se fuera revelado, no existiría Dios. No se viera la majestad de Dios como Dios. Y eso me muestra su santidad, su perfección, su soberanía. Ahí Dios reveló. Es tan bonito, así como decía Génesis, aunque hoy en esta clase se vio la historia de un ángel que es grande, un ángel que es protector, realmente se está viendo eso a Dios, a ese que lo creó, que Él es grande. Y también me parece tan bonito porque surgen muchas preguntas, y esas preguntas a mí me enseñan que realmente qué sé yo, que realmente no sé nada y que no puedo entender a ese Dios tan grande, así como eso de que Satanás va a rendirle cuentas. ¿Quién es ese Dios? También cómo hace para hablar con él. Si Dios no habla con el pecador, son tantas cosas, pero realmente lo que demuestra esa pregunta es lo grande que es Él. Eso me enseñó Dios. Estamos igualitos estamos. A mí Dios me enseñaba y me impresionaba cómo pues ese pecado de Satanás se ve malo, pero realmente ese pecado me está enseñando de Dios, porque realmente si no hubiese pecado o si no hubiese pasado eso, no se ve la santidad de Dios cuando lo saca de su presencia. Eso me impresionaba mucho. Es verdad, tal cual. Qué lindo, qué lindo. Esa respuesta de esa hermanita es como pique. Sí, o sea que enciende, es poquitito, pero enciende todo el cuerpo. Claro. Y lo deja para el final encima, ¿entendés? Ajá. Para que nos quedemos así pensando, ¿viste? Como el tabasco, así, lo haces con una gotita y ya te quema todo. Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga. Gracias. Chao para todos. Bueno, ¿cuándo nos vemos? ¿Mañana? Hermosa familia. A River. Vamos, River. Bueno, chao. Chao. Chao, chao. Bye, Diego. Bye, Diego. Bye, Robert.